es Erika Gutiérrez Fernández, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre las técnicas quirúrgicas de la plastilla mitral. Algo importante para realizar todo este tipo de reconstrucciones a nivel de la válvula mitral es conocer la anatomía quirúrgica. Aquí podemos evidenciar la válvula mitral que tiene la valva anterior, la valva posterior. Por la parte lateral vamos a ver la arteria circunfleja y por debajo de la valva posterior vamos a ver al seno coronariano. Ya por la parte lateral vamos a ver a las de His. En la parte superior vamos a ver a la válvula aórtica con el seno no coronariano y el seno coronariano izquierdo que va a dar a la arteria coronariana izquierda. Aquí vamos a ver una segmentación de la válvula mitral, tanto de la valva anterior y la valva posterior, que se van a clasificar en A1, A2 y A3, y la valva posterior en P1, P2 y P3. Acá evidenciamos la comisura anterior y la comisura posterior. En la insuficiencia mitral vamos a tener diferentes patologías que nos van a dar la misma. Aquí vamos a ver pues una válvula mitral normal, puede haber patología reumática donde va a haber fusión de las comisuras, endocarditis bacteriana que nos va a producir ruptura de las cuerdas tendinosas, puede haber la enfermedad de Barlow que va a producir una irregularidad a nivel de las cuerdas tendinosas, la enfermedad de Marfan igual con la elongación de las cuerdas, también puede haber una deficiencia fibroelástica. En cuanto a otro tipo de patologías que nos van a dar alteración a nivel de la válvula mitral, puede ser calcificación del anillo, puede haber isquemia o miocardiopatía. En cuanto a los porcentajes de la forma degenerativa, 60-70%, la funcional 20%, por endocarditis 2 a 5%, de causa reumática al 2 al 5% y de otras causas el resto del porcentaje. Para la insuficiencia mitral, pues vamos a tomar en cuenta lo que es la clasificación de Carpentier, que va desde el tipo 1 hasta el tipo 3B. En el tipo 1 va a haber un movimiento normal de las valvas, pero va a haber una dilatación a nivel del anillo, puede haber deformación del mismo, perforación a nivel de las valvas. Ya en el tipo 2 va a haber un prolapso de las valvas, ya sea de la valva anterior o de la valva posterior. Pueden ser causados por degeneración mixomatosa, puede haber una elongación de las cuerdas tendinosas, ruptura de las mismas, elongación del músculo papilar o ruptura también de los mismos. Y en el tipo 3A vamos a ver una restricción al movimiento de las valvas, pero en este de la forma diastólica, que puede ser por fusión cordal, puede haber calcificación de las mismas, puede haber fusión a nivel de las comisuras, fibrosis ventricular, entre otras. Y el tipo 3B igual va a haber una restricción al movimiento de la valva, pero este va a ser en el momento de la sístole. Y generalmente este va a haber un problema a nivel ventricular, puede haber dilatación, aneurismas ventriculares o fibrosis ventriculares. Y en la parte de acá abajo pues podemos ver los diferentes tipos de patologías que nos van a causar estas alteraciones. En cuanto al abordaje quirúrgico, pues la apertura se puede hacer por esternotomía total, por mini esternotomía, por mini toracotomía. Y ya para realizar el abordaje quirúrgico hacia la válvula mitral se puede realizar por la aurícula derecha o por la aurícula izquierda. Como se ve en la imagen, pues aquí se hace la resección a nivel del surco interatrial posterior, también llamado el surco de Sondergaard, para entrar a nivel de la aurícula izquierda. Aquí ya vemos la resección de la misma y aquí podemos ver ya la exposición de la válvula mitral. Pero también se puede realizar el abordaje a nivel de la válvula, diré a nivel de la aurícula derecha. Este ya va a ser por vía transeptal. En cuanto a la canulación, se realiza la canulación a nivel de la aorta y a nivel de la vena cava superior y vena cava inferior para tener pues un adecuado campo quirúrgico para la reconstrucción de la misma. Ya en cuanto a la reparación de la válvula mitral, se realiza mediante la clasificación de Carpentier, pero antes de esto debemos tomar en cuenta los principios de la reconstrucción de Carpentier, que va a ser preservar o restaurar el movimiento completo de las valvas, crear una buena superficie de coaptación y remodelar y estabilizar todo el espacio anular. En cuanto al Carpentier tipo 1, pues como ya hemos dicho, va a haber un buen movimiento de las valvas, pero lo que va a haber es una dilatación del anillo. Entonces hay diferentes técnicas
donde se hacía nada más la plastía de las mismas, hasta que llegó Carpentier en el año 1968 y ya instauró la colocación de los anillos a nivel de la válvula mitral. En cuanto al tipo de anillos, tenemos diferentes anillos, como son el anillo clásico, que este va a ser rígido y va a tener un solo levantamiento en las partes finales del anillo. Puede haber el fissure ring, que este es semirrígido, que va a tener una convexidad, como se evidencia en la imagen, o puede haber el anillo isquémico, ¿no? Como su nombre indica, es para patologías isquémicas. Entonces podemos elegir cualquiera de estos anillos dependiendo de la patología del paciente. Y también en estas imágenes podemos ver la medición de las mismas. En la A podemos ver que el anillo, bueno, que esta medición no está de una manera adecuada, que está un poco dentro. Acá podemos ver que está muy por fuera, y acá ya podemos evidenciar que sí se hace una buena medición porque cae a nivel del anillo. Debemos realizar una adecuada medición, pero también tenemos que tomar en cuenta la valva anterior. Aquí vemos una valva anterior pues que no está muy elongada, entonces un anillo fisio 32 es adecuado. Aquí ya la vemos un poquito más elongada, donde podemos colocarle un anillo fisio número 34, y acá aún más, donde incluso podemos cambiar de anillo a un clásico 34, que este va a ser rígido. Aquí vamos a ver cómo vamos a colocar los puntos, pero previamente debemos agarrar la valva anterior para la colocación del punto de una manera adecuada. En este caso se debe agarrar de la parte media para evitar desgarros de la valva. Y en la parte de la valva anterior se debe dar 1 milímetro por fuera del anillo, no a nivel del anillo, porque este es un error, y con una angulación de unos 10 grados aproximadamente. La longitud del punto debe ser más o menos unos 10 milímetros, como se ve en la imagen, y también es un error cuando este es más corto. Y el intervalo entre un punto y otro punto debe ser de 2 a 3 milímetros. Es un error cuando se da un punto junto al otro. Se debe tener cuidado igual en la colocación de los puntos en la parte lateral, de no darle a la arteria circunfleja, como se ve en la imagen, o en la parte de la valva posterior, de no darle al seno coronario, ¿no? En cuanto a la disposición de los puntos, indican que se puede tener una mejor exposición dando los puntos de la parte superior y lateral de un sentido antihorario, y de la parte medial y la parte de abajo en un sentido horario. Pero esto depende del cirujano cómo se sienta dando el punto. Cuando vemos que en la valva posterior está muy redundante, pues se puede hacer una incisión y resecar toda esa parte y ya cerrarlo con unos puntos simples. O en caso de que la valva anterior esté retraída, lo que se puede hacer es la colocación de un parche de pericardio. Todo esto para tener una superficie de coaptación adecuada. En cuanto a la clasificación de Carpentier tipo 2, es cuando hay un prolapso de la valva anterior o de la valva posterior. Aquí podemos ver que pues, tenemos que tener en cuenta las condiciones anatómicas de la valva, la extensión del prolapso, el grado de prolapso y las lesiones que nos pueden producir este prolapso. Y para realizar una resección triangular, lo que debemos ver, y para que esta nos quede bien, es que la altura debe ser mayor que la base, como se ve en la imagen. Ya posteriormente se hace la resección de forma triangular y se colocan los puntos, ya sea de manera discontinua o de manera continua, y ya posteriormente la colocación del anillo. También podemos ver otra técnica cuando es la fijación de la valva a nivel de una cuerda secundaria. Debemos tomar en cuenta que entre el borde de la valva y la cuerda secundaria no debe de ser mayor de 5 milímetros, y ya posteriormente se realiza la sutura de la valva a nivel de la cuerda secundaria. Aquí igual podemos ver cómo se realiza la colocación del punto desde la valva hacia lo que es la cuerda tendinosa secundaria. Y aquí ya vemos cómo se hace el plegamiento de esta cuerda, ¿no? En este cuadro pues tenemos mejor explicado sobre las técnicas cuando hay un prolapso de la valva anterior,
Cuando es un prolapso limitado es cuando hay un área de prolapso menor a 1/4 de la valva, donde se hace la resección triangular que ya explicamos previamente. Y cuando hay un prolapso extenso, cuando hay una ruptura de las cuerdas tendinosas o cuando hay una elongación de las mismas. Entonces, cuando hay una ruptura se puede hacer la transposición de una cuerda secundaria a nivel primario o la transposición de la valva posterior con las cuerdas a nivel de la valva anterior. En caso de que estas técnicas pues no funcionen, una técnica alternativa ya sería el reemplazo de las cuerdas tendinosas. Y cuando hay una elongación de estas cuerdas puede ser menor a 10 milímetros o mayor de 10 milímetros. Si es menor a 10 milímetros podemos utilizar la técnica del sliding del músculo papilar, y si es mayor a 10 milímetros podemos realizar el acortamiento de estas cuerdas tendinosas, ¿no? En la imagen podemos ver una lesión a nivel, una elongación de la valva anterior a nivel de A3, donde evidenciamos la transposición de una cuerda tendinosa secundaria a nivel de una primaria, como se ve aquí. Obviamente lo que debemos hacer es con una seda hacer la referencia de las cuerdas laterales, que estas obviamente estén funcionantes. Se hace la resección de la cuerda secundaria y esta se lleva a nivel de la cuerda primaria y ya se coloca el punto. Otra técnica que tenemos cuando hay una rotura de las cuerdas tendinosas de la valva anterior es la transposición de las cuerdas de la valva posterior a la anterior, donde se hace una resección de forma triangular y evidenciamos las cuerdas tendinosas. Estas se hacen la transposición a nivel de la valva anterior. Por debajo de la valva anterior se colocan unos puntos tanto en la parte superior como en la parte lateral. En esta imagen podemos ver mucho mejor cómo estas cuerdas tendinosas se realiza la transposición de la parte posterior a la parte anterior de la válvula mitral, ¿no? Y posteriormente se cierra el defecto a nivel de la valva posterior. Otra técnica alternativa es la colocación de cuerdas artificiales, ¿no? Pues en este caso lo más importante es realizar una buena medición de estas cuerdas para que estas no queden muy retraídas o muy elongadas y no haya una adecuada superficie de coaptación de las valvas. Acá podemos ver un poco de la técnica quirúrgica, cómo se van colocando estas cuerdas artificiales a nivel del músculo papilar y posteriormente a nivel de la valva anterior. Se hace un nudo en la parte media y esta queda bien sujeta a nivel de la valva anterior. Se puede sujetar con otro punto para que este obviamente no se suelte. Y en la parte del músculo papilar pues se puede colocar un punto simple o también se puede hacer un refuerzo con un pledget. Cuando tenemos elongación de las cuerdas tendinosas, pues una técnica, si esta elongación es menor a 10 milímetros, podemos realizar la plastilla deslizante del músculo papilar, también llamado el sliding del músculo papilar. Entonces aquí vemos que esta elongación va a ser menor a 10 milímetros y obviamente la incisión que se realiza a nivel del músculo papilar debe ser menor a 10 milímetros. Entonces se hace la incisión, se va a colocar el punto y esta se va a retraer hacia abajo para que la cuerda tendinosa quede de una manera adecuada. Se coloca, se anudan los puntos, a nivel del músculo papilar. Un error es cuando se coloca el punto a nivel de la cuerda tendinosa, ya que con el tiempo puede haber un desgaste y una rotura de la misma. También otra técnica vemos cuando se realiza la incisión de la cuerda tendinosa a nivel de la base y esta se coloca por debajo a nivel del músculo papilar, ¿no? Es otra técnica que se puede realizar cuando una cuerda tendinosa está elongada. Cuando hay una elongación de cuerdas y estas sean mayor a 10 milímetros, la técnica que se utiliza es el acortamiento de cuerdas. Aquí se hace la medición de la cuerda, que va a ser obviamente la elongación mayor a 10 milímetros. Se realiza lo que es la incisión a nivel del músculo papilar. Y aquí evidenciamos pues la cuerda tendinosa elongada. Se coloca un punto, esta ya puede ser un punto suelto o un punto con refuerzo de un pledget. Se introduce la cuerda tendinosa a nivel del músculo papilar y ya se realiza el nudo, ¿no? Se puede reforzar con un punto superior y un punto inferior. Y aquí podemos evidenciar el error que si es que damos un punto de refuerzo, se dé a nivel de la base de las cuerdas tendinosas. Esto está mal porque igual posteriormente va a haber un desgaste y puede haber una rotura de la cuerda tendinosa. También otra técnica de acortamiento
de las cuerdas tendinosas va a ser a nivel de una incisión a nivel del músculo papilar. Está en forma triangular y esta no debe sobrepasar los 2/3 del músculo papilar para evitar roturas del mismo. Se colocan 3 a 4 puntos a nivel de los mismos, se hace la plastía y ya evidenciamos cómo de unas cuerdas elongadas van a ir a unas cuerdas ya funcionantes. Y también en la técnica de concertino ya no se realiza la incisión a nivel del músculo, pero sí se colocan 2 puntos circunferenciales grandes para pues reducir el tamaño del músculo papilar y hacer que esta elongación de estas cuerdas ya estén de una manera adecuada. También cuando hay un prolapso extenso de las cuerdas tendinosas, en este caso ocasionados por una ruptura del músculo papilar, aquí evidenciamos que esta ruptura debe ir entre 4 a 5 milímetros de la cabeza del músculo papilar. Se hace una incisión a nivel ventricular de 1 centímetro aproximadamente y una profundidad de unos 5 milímetros. Entonces vemos cómo se introduce a nivel de la parte ventricular toda la cabecita del músculo papilar y ya se refuerza con suturas, ¿no? Entonces igual ahí va a dar una mejor funcionalidad de las cuerdas tendinosas. Continuando con la clasificación de Carpentier tipo 2, en este caso cuando hay prolapso de la valva posterior, igual hay varias técnicas de reconstrucción, cuando hay un prolapso limitado o cuando hay un prolapso extenso. En un prolapso limitado es cuando es menor a 1/3 del margen libre del segmento de la valva afectada, y extenso cuando hay un margen libre mayor a 1/3. Igual podemos ver las diferentes técnicas que son muy parecidas a las anteriores. En aquí resección triangular, transposición o reemplazo de las cuerdas tendinosas o acortamiento de las cuerdas tendinosas. Y cuando es un prolapso extenso, pues igual resección cuadrangular o plicatura a nivel del anillo, transposición de los cordones o reemplazos o acortamiento de los mismos. En esta imagen podemos ver la técnica de la aplicatura de Magoon. Esta es una técnica que evolucionó a partir de la aplicatura histórica de Magoon. Es una técnica que era eficiente, pero la única desventaja era que se dejaba un segmento de esta valva, entonces tenía un tejido pues no apropiado que más tarde podría causar una proliferación fibrosa o incluso esta podría causar una retracción a nivel de la valva. Entonces esa es la desventaja de la aplicatura de Magoon. Aquí vemos el prolapso de la valva posterior a nivel de P2. Entonces hay que calcular tanto a nivel de la base como en la parte donde está la parte marginal de la valva. Algo que debemos tener en cuenta es que la altura debe ser mayor que la base. Como se evidencia en la imagen, pues esta es de una manera adecuada para que la técnica sea buena. Se hace la resección de la parte triangular, se coloca puntos y estos ya pueden ser continuos o descontinuos como mencionamos anteriormente. Cuando hay un prolapso extenso, entonces en este caso realizar una incisión de forma triangular no nos va a servir, ya que en las partes laterales nos va a dar fuga haciendo el efecto de cortina. Entonces para este tipo de elongaciones extensas este tipo de incisión no nos sirve. Lo que debemos realizar es una incisión rectangular. Nos va a dar un mejor espacio y pues posteriormente se sutura lo que es la parte de la valva posterior y se da unos 2 puntos de refuerzo a nivel del anillo y posteriormente ya se coloca el anillo como tal. Acá vemos igual que hay un prolapso extenso a nivel de P2, se hace la resección de forma cuadrangular y algo que debemos tener también en cuenta es que la dimensión de la valva posterior debe ser menor a 20 milímetros en todas sus dimensiones, ¿no? Para tener una adecuado funcionamiento de esta valva. Entonces se coloca el punto, aquí vemos cómo se hace la aplicatura a nivel del anillo y posteriormente a nivel de la valva posterior. Entonces esta técnica igual, lo más resaltante es pues las dimensiones que debemos de tener en cuenta. También tenemos la técnica del deslizamiento o llamada del sliding. En este caso cuando hay una redundancia de un extremo de la valva posterior o ambos van a ser mayor a 20 milímetros. Si solo es uno, pues se hace una incisión a nivel de la base y se hace una incisión triangular. Entonces haciendo que la valva posteriormente quede a una altura adecuada y se realiza la sutura.
En caso de que las dos sean redundantes, pues se hace la incisión triangular en ambos lados, ¿no? Quedando ambos velos a una altura adecuada, y ya posteriormente se hace el cierre y pues se puede dar unos puntos de refuerzo a nivel del anillo. Y en la clasificación de Carpentier tipo 3, en este caso el A, va a haber una restricción diastólica, como habíamos mencionado. Hay una lesión de insuficiencia con estenosis que se va a dar mayormente la de origen reumático, y esta va a tener 3 grados, grado 1, el grado 2 y el grado 3, como se ve en la imagen, y de acuerdo al grado va a haber la fusión de las comisuras en las partes laterales, ¿no? Entonces, como las comisuras en este tipo de patologías van a estar fusionadas, lo que debemos realizar es una comisurotomía a nivel de las mismas, y debe haber una separación entre el anillo y la valva de unos 5 milímetros aproximadamente, ¿no? Y en cuanto a las cuerdas tendinosas, cuando estas están muy fibrosadas, también se debe realizar una incisión de forma cuadrangular y tener pues un mejor espacio entre cuerda y cuerda, como se ve en la imagen, ¿no? Aquí se realizó la comisurotomía a ambos lados, y también tenemos una mejor exposición de las cuerdas tendinosas. En este cuadro podemos evidenciar si va a ser factible o no la reconstrucción de las valvas. Y cuando hay unas lesiones mínimas subvalvulares, pues es probablemente una reparación factible, pero cuando hay una lesión subvalvular severa y hay calcificación, entonces probablemente estas reparaciones no van a ser factibles. En cuanto a las lesiones vasculares, podemos ver cuando hay fusión de las comisuras, puede haber dilatación anular o deformación, puede haber una hipertrofia o fusión de las cuerdas tendinosas, o también puede haber un prolapso de la valva, ¿no? Entonces, de acuerdo a este tipo de patologías, podemos ver si va a haber una reparación exitosa o no. Cuando hay una retracción de la valva posterior, pues se realiza una incisión 5 milímetros por dentro del anillo, y ya se coloca lo que es el parche de pericardio. Algo importante en esto, que la altura debe ser entre 15 a 20 milímetros para tener una buena superficie de coaptación. En esta imagen podemos ver cómo van midiendo qué tipo de anillo van a colocar. Se coloca un anillo del tipo 34 y ya posteriormente se realizan las pruebas hidráulicas. En la clasificación de Carpentier tipo 3B va a ser de una restricción sistólica. Entonces, como vemos en la imagen, la alteración de estas valvas puede ser simétrica o asimétrica, ya dependiendo del engrosamiento a nivel ventricular. Generalmente este tipo se va a dar en las alteraciones de disfunción tipo isquémicas. Entonces, en la remodelación a nivel del anillo, debemos ver bien qué tipo de anillo se coloca a estos pacientes. Como habíamos hablado al inicio, pues uno es el anillo isquémico, justamente para este tipo de pacientes, donde esta parte del anillo pues lo va a tener un poquito más elongada cuando hay unas valvas que van a estar de forma asimétrica. Y acá la colocación del anillo, pues son valvas asimétricas. Se coloca este anillo IMR, que es para pacientes isquémicos, y pues acá ya podemos ver que hay una adecuada coaptación de ambas valvas posterior a la colocación del anillo. Y bueno, hasta aquí un resumen de las diferentes técnicas quirúrgicas de plastilla mitral. Pues ya les mencioné, hay diferentes técnicas. Estas las vamos a ver de acuerdo a la clasificación de Carpentier, y debemos tener también muy en cuenta la etiología de la insuficiencia mitral, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención.